Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. ¿Qué sería una lectura feminista de la deuda? Bien, una lectura feminista de la deuda, nosotras decimos que hay cierta metodología a la que construyó el feminismo, pero no como una analítica, sino también como una práctica de la desobediencia, en el sentido de organizarnos en asambleas, de ocupar la calle, que eso produjo un conjunto de gestualidades, con lo cual se puede aplicar al abordaje de lo financiero. Para nosotras, en primer lugar, tiene que ver con empezar, nosotras decimos en el libro, sacar del closet a la deuda. O sea, es decir, hacer que el endeudamiento de las economías domésticas, que justamente muchas veces se vive con culpa, se vive como un problema privado y que hoy en día en la crisis está actuando como un mecanismo de asunción individual de los costos de la crisis. Un gesto feminista sobre la deuda sería justamente colectivizarla, hacerla un problema colectivo, expresarla y narrarla, y nosotras decimos contar de qué manera actúa en la vida cotidiana, porque para nosotras estar endeudada no es solamente un flujo de dinero que cambia de manos, sino también se ensambla en un sistema de obediencia. Digamos, estar endeudada implica en lo cotidiano ciertas gestualidades de obediencia en relación a los trabajos, en relación a las situaciones de violencia, que hay que poder narrar. Entonces, para nosotras, otra gesto feminista sobre la deuda también es poder narrarla y poder pensar también. El tercero vendría a ser de qué tipos de trabajos y de qué tipos de organización de la vida se aprovecha la deuda. Es decir, qué tipo de trabajo se está explotando. Y otro gesto también diría que sería también la vinculación entre las deudas de las economías domésticas con la deuda que toman los estados. Hacer todo el tiempo ese mapa del endeudamiento es importante. Entonces, y creo que eso se hace justamente empezando a ver que en lo cotidiano se anuda muchas veces un modo de explotación global, ¿no? Digamos, hay algo en el modo, el endeudamiento de las economías domésticas es el modo en que la deuda prolifera contemporáneamente. Y nosotros decimos que la última lectura feminista de la deuda es empezar a imaginar en el presente formas de desobedecerla, que no tienen que ver con delegar, por ejemplo, en una negociación futura, el no pago, tienen que ver con imaginar formas en el hoy de desendeudamiento. Antes de retomar esa idea, ustedes afirman que la deuda no deja a las mujeres decir no cuando quieren decir no. ¿Cómo se vincula la deuda con la violencia machista? Ese es otro gesto feminista sobre la deuda. Nosotras, este vínculo tiene que ver, no es una cuestión a la que arribamos teóricamente, digamos, no es una elucubración teórica, sino que tiene que ver con el modo en que nos fuimos organizando para las huelgas feministas internacionales, donde empieza a haber un modo de narrar de qué manera la sujeción, las desigualdades de género se vivían en lo cotidiano, y donde empieza a aparecer muy claramente cómo el endeudamiento, si bien funciona como un alivio momentáneo para solucionar ciertas cuestiones, empieza a organizar en el hogar, pero también en el barrio, una economía de la obediencia. Muchas veces hay mujeres que asumen individualmente, lo que te decía antes, digamos, asumen la organización de la economía frente a la crisis, y cuando un hogar está endeudado, cuando esa mujer está endeudado, es mucho más difícil en términos de autonomía económica de decir que no en una situación de violencia. Y eso es algo que no solamente estamos viendo en términos de violencia doméstica, sino que también últimamente estamos viendo el rol que están cumpliendo, por ejemplo, los financistas, el financiamiento informal en los barrios, porque proviene de, por ejemplo, la economía de las drogas, que funciona también organizando cierto control territorial. Es decir, uno le debe a ellos que tienen dinero rápido, y muchas veces hay hogares en que hay varias deudas y hay una multiplicidad de oferentes, y que nos han contado las mujeres que el criterio que usan para pagarlo, por ejemplo, es los menores niveles de exposición a la violencia. Es decir, primero les pago al que es más complicado que me venga a apretar. Y eso también organiza otra economía de la obediencia que va más allá de la violencia de género que conocemos en los hogares. Entonces nosotros estamos acuñando también un término
que tiene que ver con la violencia financiera, ¿no? ¿Qué problemas plantea para los sectores populares precisamente el paradigma de la inclusión financiera? Una idea que ustedes critican y que creo que fue planteada por las mujeres de los jefes de Estado del G20, ¿no? Como una de las propuestas, incluir financieramente a las mujeres. Bien, nosotras decimos que es un problema cuando se acopla la idea de inclusión financiera con la idea de democratización, porque hay algo lo que vemos es que, primero, que a las mujeres en nuestro cuestionamiento, digamos, en nuestra exigencia de mayores libertades y de mejores niveles de acceso a trabajos, etcétera, se nos contesta con el mandato de ser microemprendedoras y con el mandato de endeudarnos. Entonces nos parece que eso es una respuesta, es una traducción neoliberal a las demandas que estamos haciendo en términos de autonomía económica. Pero que sin embargo lo que vemos es que no solo no funcionan, sino que se vuelven mecanismos de explotación, porque lo que vemos es que los sectores populares están pagando tasas altísimas con respecto a lo que paga una clase media. La clase media, si paga una tasa de interés del 50% para comprar un televisor, eso en un barrio popular estamos hablando de más del 200%. Entonces nosotras vemos que la inclusión financiera lo que hizo fue capilarizar un modo de explotación. Y hoy en día, digamos, hay una respuesta muy, muy, muy obvia a lo que abrió el feminismo en una traducción neoliberal de esas demandas, contestando con más créditos para las mujeres. Hace pocos meses, pero también a mujeres de clase media, el Santander abrió una sucursal para una banca de mujeres, ¿no? Es constante. Es muy obvio cómo desde las finanzas se intenta traducir esas expectativas de libertad, de expansión, de cuestionamiento al mandato de austeridad del ajuste, se intenta traducir en una clave de inclusión bancaria que para nosotras de inclusión financiera que para nosotras es muy problemática. ¿Y esto tiene que ver con el terror financiero?